Dios les bendiga a todos, hermanos, y saludos. Espero que se encuentren bien. Espero que estén calientitos en su casa. Aquí yo estoy esperando que acampara para poder ir a hacer mi actividad física afuera. Pero quería compartirles un pensamiento en este día de hoy domingo, ya que yo había testificado al principio del año que yo había hecho, si se puede decir, resolución 2020, pero más bien yo lo llamé como un reto de hacer un entrenamiento y era leer la Biblia en un año, en este año, los 365 días, y me sometí a este entrenamiento. Hoy es mi día número 88. Cada día tengo una tarea de leer ciertos capítulos de la Biblia, pero no solamente leerla, tengo que analizarla, tengo que contestar unas preguntas y tener unas reflexiones, y tengo un diario en el cual tengo que escribir cada una de esas lecturas. Así que quiero compartir una que más bien era de la lectura de ayer. Fue muy bonito y creo que era necesario pues compartirla. Y si yo encuentro los espejuelos, no saben dónde están mis espejuelos. Ok, ya los encontré. Ok, se dice se encuentra en Primera de Samuel. Es el capítulo 30. Y voy a leer unos cuantos versículos y le voy a dar un pequeño breve resumen. Cuando dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Salto al versículo 6. David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Y enfatizo este versículo. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Amén. Lo repito, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Ok, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 30. Y solamente le doy un breve resumen. En aquel entonces estaba Saúl, ¿verdad? Como rey de Israel. David ya estaba en una posición donde estaba huyendo de Saúl, perdón. Y huía de Saúl porque temía por su vida. Entonces, en aquel entonces, David se había refugiado en la tierra de los filisteos. Y en esa ocasión, entonces él fue y se iba a unir con los filisteos, los cuales iban a pelear contra el pueblo de Israel. Entonces, cuando David llegó con sus hombres, donde estaba el ejército de los filisteos, ¿qué pasó? Ellos no lo quisieron, le dijeron a David, empezaron a tener sospechas muy justas de decir, ¿qué tal si él se viene contra nosotros y nos traiciona? Por tanto, uno de los principales, el cual tenía mucha confianza con David, le dijo, mira, no van a poder pelear con nosotros, regrésense a su casa. Entonces David, recuerde que le digo, como estaba refugiado en parte del terreno filisteo, estaba yo le diría como si fuera un barrio, pero era parte de eso. Se fueron, creo, según la Biblia, llevaron 3 días hasta llegar a sus casas. Cuando ellos llegaron a su casa o a su villa, se dieron cuenta que toda su villa estaba quemada, asolada, pero para colmo se habían llevado toda la gente que estaban ahí, entre ellos obviamente las mujeres y sus hijos, en general de todos ellos, y se los habían llevado cautivos. Y como yo leí en el versículo, dice que ellos alzaron su voz y lloraron. Pero no solamente se queda ahí, dice que lloraron hasta más no tener fuerzas de llorar. Y dice que los hombres de David estaban hasta amargados, al punto que querían matar a David, lo querían apedrear a muerte. Y no deja de decir que en ese momento también David lloró, y lloró, como dice, hasta no quedar fuerza. Dice que estaban también muy angustiados, dice la palabra. Pero el último versículo que enfatiza dice, y David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Ok?
Y cuando recuerdo esto, también me acuerda, hace mucho tiempo, esta predicación en nuestra iglesia, por el pastor, sobre el libro de Ezequiel. Cuando Ezequiel, el Señor lo pone en esa visión, en un valle de huesos secos, donde obviamente es seco, no había vida, no había nada. Entonces, sin embargo, cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos pudieran tomar vida? Y él no le contestó sí o no. En otras palabras, dijo, Señor, tú lo sabes, porque sabemos que el Señor lo sabía. Y yo estoy segura que a lo mejor Ezequiel lo sabía, no lo dice la Biblia, pero es curioso con esa respuesta, Señor, tú lo sabes. Realmente, Señor, tú eres el que pones y quitas la vida, tú eres el que pones y quitas reyes, Señor. Y cuando yo comparo los dos escenarios, son escenarios que tal vez pudiéramos decir que a lo mejor tú y yo en este momento estamos viviendo. Vemos una ciudad que está asolada. Vemos un valle, tal vez nos encontramos un valle de huesos secos. Sin embargo, si usted va a 1 Samuel y termina la historia donde David se fortaleció en el Señor su Dios y él fue a rescatar con sus hombres, rescataron todas sus mujeres, sus ovejas, todas las cosas. Y el Señor le dio la victoria y estuvieron de vuelta en casa. En cuanto al Valle de los Huesos Secos, si ustedes se dan cuenta, como esos huesos comenzaron a unirse, asimismo las carnes, empezó a todo a formar. Pero hubo una cosa. En cuanto al Valle de los Huesos Secos, se terminó todo estaba puesto, ¿verdad? Y parecía todo muy lindo. Sin embargo, había una cosa muy importante que faltaba y era el espíritu, ¿verdad? Era cuando Dios sopla su aliento y da vida, que es realmente el desear un avivamiento. Eso es el avivamiento. Y hasta que ese espíritu no sopló, no hubo vida en aquellos huesos secos. Hasta que David dice aquí, David lloró, hizo como quien dice, tal vez frustrado, tal vez estuvo sin esperanza, tal vez no pensó en poder rescatar a sus mujeres, porque recuerde, David también tenía gran pérdida, ahí estaban sus esposas. Entonces todos los soldados, ahí estaban sus esposas, sus hijos. Pero en medio de eso, después que entonces gritó, como decimos algunos, gritó, pataleó y hizo todo lo que quería. Y después que pasaron esa amargura, entonces cuando ya van, entonces entienden que no es por su fuerza, no es por sus manos, ¿verdad? Ni es la sabiduría humana, sino cuando él se fortaleció en el Señor, entonces él pudo escuchar la voz del Señor y la dirección de él. Porque para que él fuera nuevamente y rescatarla es porque entonces él pudo espiritualmente dejar que ese soplo del Señor para que entonces él pudiera tener su oído espiritual abierto. Así que yo le dejo con el pensamiento que a veces también esto puede pasar también en las iglesias, puede pasar en muchas partes. Tú puedes estar en un valle de huesos secos en tu trabajo, en tu vecindario, también, en cualquier parte. Pero lo más importante es tener muchas actividades, mucho ruido. Y estas cosas pueden seguir aún en medio de los problemas, pero si el soplo del Señor no aviva nuestros corazones internamente, entonces ahí es cuando todo se decae. Yo les animo que en este tiempo, que pudiéramos decir, es un tiempo tal vez de angustiarnos, pero como hizo David, pongamos nuestra fortaleza en el Señor y tomamos nuestras fuerzas que vienen de Él. Lo mismo con el valle de huesos secos. Dejemos que aún en medio de estos valles, estos huesos que quién diría que pudiera levantarse vida, pero recuerde que nosotros le servimos a un Dios que hace lo imposible posible, porque ¿quién hubiera imaginado que en huesos secos que te llevaran a un cementerio y que el Señor te diga, ¿tú crees que de aquí yo puedo sacar vida? Humanamente tal vez podamos decir, pues no, pero pudiéramos contestar como hizo Ezequiel, Señor, tú lo sabes, tú sabes que tú lo puedes hacer. Así que yo les animo que en este tiempo podamos reconocer que el Señor
es nuestra fortaleza, que el Señor es el que debe soplar ese aliento y es lo que hace el avivamiento. No es el mucho movimiento ni el ruido, porque todas estas cosas van y vienen. Y hoy día tal vez no las tengamos, pero cuando el avivamiento del Señor está, no hace falta mucho alboroto y mucho anuncio, sino más bien es la presencia del Señor la que nos puede unir. Así que Dios le bendiga mucho. Espero que esto le haya edificado. Y recuerde siempre, nuestra esperanza está en el Señor, en el Dios vivo. Y ese mismo Dios que anduvo con David, que estuvo con Ezequiel, es el mismo que está hoy con nosotros. Dios le bendiga mucho y adelante. Bye.